y nos vamos para los Estados Unidos. Estamos con nuestra amiga y colaboradora Vanessa Vallejo, coeditora en jefe de El American. Vanessa, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, ¿cómo está usted? Pues bien, señora, ya parece que la suerte está echada, ¿no? Por lo menos en el conteo oficial de votos no cabría ninguna duda de que el presidente Joe Biden. ¿Cómo ve usted esas elecciones? Bueno, doctor, pues yo le cuento que ayer tarde en la noche hablé con una persona que hace parte de MAGA, que obviamente está metida en todas estas cosas y en las denuncias, y digamos que maneja información de primer nivel, y ellos siguen, ellos por lo menos dentro del Partido Republicano, dentro del grupo cercano de Trump, siguen convencidos de que todavía hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tienen ellos? Ellos creen que esto se define en Pensilvania, por supuesto, Pensilvania, un estado con demasiados votos del colegio electoral, y la idea es mandar lo que está ocurriendo en Pensilvania a la Corte Suprema de Justicia. Sobre Pensilvania, como usted sabe, doctor, ha habido diferentes denuncias que podríamos estar hablando durante mucho tiempo, pero yo creo que hay unas fundamentales. Una tiene que ver, por ejemplo, con ayer la Corte de Apelaciones de Pensilvania le da la razón a Trump, rechaza la extensión del plazo para que los votantes ausentes de primera vez proporcionen una prueba de identificación a los que les faltara ese requisito, y entonces el tribunal hace cumplir la fecha límite legal y ordena que esas papeletas se separen y no se cuenten. También hay que decir que en Pensilvania, la ley de Pensilvania dice que las boletas deben ser recibidas el día de las elecciones, pero una semana antes de las elecciones, la Corte de Pensilvania permite que se extienda esa fecha, alegando que la razón es la pandemia, y lo que dicen los abogados republicanos es que eso no es constitucional. Digamos que ese es el pleito principal que ellos quieren llevar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si la estrategia de ellos funciona, que es que separen el conteo en Pensilvania, que está planeado que dure días, que separe el conteo en Pensilvania, que esto vaya a la Corte Suprema y que la Corte diga es inconstitucional lo que hicieron una semana antes, lo que la Corte de Pensilvania hizo una semana antes de las elecciones. Y esos votos que llegaron después del 3 de noviembre no se deben contar. Ellos esperan remontar en Pensilvania y lograr Pensilvania con esto. También hay que decir que la Corte Suprema de Pensilvania falló también una semana antes de las elecciones a favor de prohibir a los condados rechazar las boletas de votación por correo que tengan una firma que no coincida con la del formulario de registro de votantes. Entonces, esas tres cosas a mí me parecen fundamentales de todas las denuncias que se están haciendo de parte de los republicanos en Pensilvania. Ahora bien, si uno lo ve como espectador normal que está abriendo todas las páginas de los medios de comunicación y todas las canales de televisión acá en Estados Unidos, habría que decir que entonces Joe Biden es el presidente, pero eso también hay que señalarle, doctor Fernando, que es muy importante, y sea quien sea el que gane, la censura en los medios de comunicación es impresionante. Es decir, yo ayer no pude ver el discurso del presidente porque estaba viendo en un canal y lo cortan. Pase a otro canal y lo cortan, pase a otro canal y lo cortan. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que ayer pasé de ABC a NBC a CBS y luego me fui a Univision y en todos habían cortado el discurso del presidente. De los canales que yo pude ver, esos lo cortaron y me tocó que terminar en Fox, que fue de los que vi, porque le estoy hablando de 5 canales, el único que presentó el discurso del presidente. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, que uno ni siquiera pueda ver el discurso del presidente. En Twitter lo tienen censurado Trump. Todos los tweets se los borran, se los bloquean, le dicen a uno que es información falsa. Entonces, pues nada, digamos que muchas cuestiones a señalar de estas elecciones y con esa duda del fraude, ¿no? Bueno, con esa duda, esto es terrible para la democracia en el mundo, Vanessa. Es que los Estados Unidos son el portaestandarte del sistema democrático universal. Perdida la fe en la democracia en los Estados Unidos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y allá como acá en Colombia se va la luz en los momentos críticos y aparecen muchas cosas graves cuando se va la luz. Hay lugares donde el número de votos
supera el número de registrados para votar. Eso sí, pues no tiene antecedentes. Pero en fin, ese es el sistema, un sistema lleno de imperfecciones, y este tema de los votos por correo se lo inventó Satanás para acabar con la democracia, porque esos votos por correo debieran haber llegado mucho tiempo antes para que se pueda contar como válidos. Ah, no, siguen llegando, siguen apareciendo, y todo eso le quita la fe al sistema. A nosotros nos parece, desde aquí estamos muy lejos de que la presidencia de Joe Biden y la declaración de él como presidente es inatajable, y que eso es una realidad. Ya tenemos que Georgia se cambió, se volteó, tiene 917 votos, pues que no es nada porcentualmente, pero que puede ser mucho cuando están contabilizados el 98 o el 99% de los votos a favor de Biden. Esto es inatajable, pero ¿le dará eso solidez a la democracia en los Estados Unidos? ¿Le dará tranquilidad a un país que tiene los problemas gigantescos que tiene, con un candidato que a muchos les parece un candidato obsoleto, un candidato incapaz, un candidato que no va a gobernar? A muchos les parece, a otros les parece un candidato excelente. Bueno, esa es la democracia, y por los gustos se venden las telas, decía nuestra compañera Montserrat Fernández. Pero esa es la situación, y usted no cree que hoy mismo, hoy, se dé el dato ya definitivo de que Biden llega o pasa los 270 votos mágicos del Consejo Electoral. Bueno, sí, eso podría ocurrir en cualquier momento y podría ser hoy. O también puede ser que esto se vaya para días y que no logremos todavía algo, porque también otra cosa, doctor Fernando, que es muy interesante ver con esto de los medios de comunicación, es que aquellos estados, es decir, si uno revisa todos los medios de comunicación importantes en Estados Unidos haciendo seguimiento a qué está pasando, aquellos estados que eran de tendencia demócrata, desde el principio se le apareció el mapa azul, o sea, los medios de comunicación le dieron ya esa victoria a Biden de una vez. Pero aquellos estados en los que iba ganando Trump, incluso con un porcentaje alto, a Trump nunca le dieron ese estado. De hecho, hay una duda bastante preocupante, y es lo que pasa en Carolina del Norte, por ejemplo. Carolina del Norte, doctor, lleva días en 95% escrutada, con victoria de Trump, pues con digamos, liderando Trump, y no dan los resultados. ¿Qué pasa en Carolina del Norte? Usted ve los memes en redes sociales de que en Carolina del Norte, no sé, sacan los votos a mano, y hay imágenes de señoras con un lapicito y una libreta de ancianas contando los votos en Carolina del Norte, burlándose la gente de que la cifra lleva 95% hace días. Y luego, si a todo eso uno le suma todas las denuncias, bueno, volvemos al tema de las denuncias. Por ejemplo, en Nevada, el equipo de Trump ayer en Nevada envía una carta al fiscal del distrito del condado de Clark, en la que alega fraude electoral por parte de personas que no son residentes legales del condado, es decir, personas que no deberían votar en Nevada y votaron. Pero el equipo de Trump en esa carta dice que ellos calculan que la cantidad de votos fraudulentos pase los 6,000. O sea, no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles. Y sobre eso también hay que decir que mucha gente dice, bueno, pero es que Trump sale y no da pruebas de lo que está pasando del supuesto fraude. Y de hecho esa fue la excusa de los medios de comunicación ayer para cortar el discurso, que no pudimos ver el discurso del presidente, que eso me parece inaudito, que uno viva en Estados Unidos y no puede ver el discurso del presidente. Esa fue la excusa, que él no presenta pruebas. Lo que dicen desde digamos, los círculos cercanos de Trump y desde la campaña de Trump es: esas pruebas van a la corte. Trump en este momento no se puede dedicar a hacer una rueda de prensa para mostrar todos esos videos que además ya están saliendo en redes sociales. Esas pruebas van a ir a la corte, pero además es que si Trump sacara esas cosas, ni siquiera saldrían en los medios de comunicación. Doctor, ahí yo les recomiendo a los oyentes una página de una gente que se llama Project Veritas. Ellos llevan ya un año, tal vez 2 años, haciendo, lo que hacen es buscar testigos y hacer videos encubiertos, y revelan la corrupción dentro de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación están pagados por la izquierda. Pero en estas elecciones han hecho un trabajo hermoso
mostrando y haciendo la denuncia de un montón de cosas, y muestran, por ejemplo, en Pensilvania, cómo directivos del servicio de correo le dicen a los trabajadores que cambien la fecha que aparece de recibido de la boleta, que la cambien para que esa boleta pueda pasar. Entonces, cuando uno ve todos esos videos, todas esas denuncias, hay definitivamente, digamos, una grieta entre lo que presentan los medios de comunicación y entre lo que está pasando y lo que la gente denuncia y los videos que uno ve. Y para cerrar, doctor Fernando, hay una cosa que me llamó mucho la atención ayer, y es que David Brooks, que es un columnista de New York Times, que New York Times se ha vuelto también muy de izquierda, ayer hace un mea culpa público en redes sociales y dice: los medios de comunicación estamos para reflejar la realidad. Y yo quiero decir que no estamos reflejando y recogiendo el sentimiento de la mitad del país, porque aquí hay que decir que Estados Unidos, lo que muestran estos datos es que es un país dividido, está partido a la mitad. Y él dice: los medios de comunicación no estamos recogiendo el sentimiento de la otra mitad de la población. Entonces, así Trump saliera con una rueda de prensa mostrando todos estos videos que ya tenemos nosotros en redes, los medios es que no lo van a cubrir. Entonces, bueno, sí, doctor, para cerrar, yo creo que cualquier cosa puede pasar, pero digamos, quería señalar esos puntos tan curiosos y tan preocupantes de lo que está pasando acá en Estados Unidos, que se supone que no debería pasar porque se supone que es Estados Unidos y estas cosas no pasan. Bueno, se supone que estas cosas no pasan, la democracia en América de Alexis de Tocqueville, el país para mostrar en el mundo, donde la probidad electoral se da por descontada. Pues ahora parece que no. Y la libertad de prensa, ¿en qué queda la libertad de prensa si la prensa está comprada, si la prensa está terciada para un lado, pero no terciada en el sano sentido de que tenga una opinión, sino en el mal sentido en que no muestra sino una parte de la realidad y la otra definitivamente no la muestra? Esto que usted nos cuenta de que el discurso de Trump fue cercenado o no fue publicado en gran parte de la gran prensa del país, lo demuestra hasta la saciedad. La prensa no quiere sino que se vea una parte de la realidad, y eso es gravísimo, porque perdida la fe en la democracia y perdida la fe en la objetividad y la seriedad de la prensa, pues hemos perdido los elementos básicos que iluminan desde hace más de 200 años la vida de los Estados Unidos en una democracia la más perfecta del mundo. Era lo que se suponía hasta ahora. Vanessa Vallejo, muchísimas gracias por contarnos esta realidad dramática. Muchos éxitos y esperamos volvernos a hablar muy pronto, Vanessa. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted y un abrazo a usted y a todos los de la mesa y a todos los oyentes.